Amigos, amigas, hermanos, hermanas, este día, las noticias de este día son verdaderamente eh, significativas para entender lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. A nivel de política, como ellos le llaman, podemos observar lo que está sucediendo en el mismo Congreso, en nuestro Congreso, en donde el hermano Cerrón, ¿ah? Se está ingresando a, a componendas con, con Fujimori, con la gente de Fujimori, de Keiko. Y es increíble, un partido de izquierda haciendo componendas para obtener un escaño en la mesa directiva del Congreso, pero indudablemente que sus objetivos son mayores, no es solamente el escaño, sino el salvar, yo supongo, salvar la situación de su hermano que está muy cerca a la prisión y ya acostumbrado a las componendas, a beneficios personales, sin lugar a duda, ¿no? Entonces, es lamentable cómo esta democracia representativa nos lleva por esos caminos tristes. De ahí la gran insurgencia nacional, sobre la cual volveremos más luego. Pero hay otra noticia que también debemos tomarlo en consideración porque de la observación de lo que sucede, de lo que está sucediendo en España, nos podría dar lecciones a nosotros sobre lo que significa realmente la democracia representativa. Fíjense, el resultado de las elecciones en España lo muestra en este cuadro con suma claridad, ¿no? Eh, y nos lo muestra de una manera muy interesante porque tenemos las elecciones del año 2019 y las elecciones presentes de los días pasados, ¿no? Cómo evolucionan los grupos políticos en este escenario de la actividad política en España, ¿no? Comenzaremos con el Partido Socialista Obrero, el PSOE, en donde en el año 2019 había logrado 120 escaños. Y bueno, logra mantenerse un tanto, pero solamente llega a 122 escaños. En cambio, los partidos políticos que se han unido a este grupo que se llama Sumar, de 35 escaños baja a 31 escaños. Es decir, lo que se llama la izquierda, que podría estar compuesto del PSO y Sumar, ven ustedes que sufre para poder mantenerse en su nivel, sufre tanto que podríamos decir que ha bajado ligeramente. ¿Y esto por qué? Porque es una población que se siente desengañada por esos discursos de izquierda, que están en el poder y no resuelven sus problemas. Y de tal manera que para darles a comprender que esta situación no debe continuar, lo que ha pasado es que el PP, el famoso PP, que es un partido de derecha, ¿ah? El Partido del Pueblo es un partido de derecha, estuvo en 89 escaños y pasa a 136, ¿no? Hay un incremento significativo, largamente significativo, de pasar de cerca de 90 escaños a cerca de 140 escaños, es notorio. Es el notorio rechazo de la población hacia ese comportamiento de los partidos de izquierda. Pero al mismo tiempo, la población española se ha dado cuenta que el comportamiento del partido Vox es ya demasiado, es exorbitante, ¿no? Ya realiza acciones que son totalmente contraproducentes con un clima de sociedad. Y es por ello que, estando en 52 votos, habiendo logrado un gran avance, una gran introducción en el Congreso de 52 escaños, ahora es reducido a 33 escaños. Y es esto lo que salva la situación digamos, a los grupos de izquierda y a la misma población, porque la población ahí se ha dado cuenta de que no puede darle el voto a Vox, ¿no? Porque de lo contrario es la derecha y la extrema derecha que van a gobernar
en España y la población conoce perfectamente el comportamiento de los de la derecha y la extrema derecha cuando están en el poder. Es de ahí que, a pesar de que tiene un gran crecimiento el PP, no es tan suficiente como para pasar la barrera de una mayoría absoluta, que requieren 176 escaños para lograrlo. Y no están lejos, no están lejos. Podrían hacer componendas y podrían llegar a manejar los destinos de España en estos próximos años. Y entonces todo depende de cómo se van a comportar en sus alianzas los grupos de izquierda. Pero estamos viendo que la población tiene un instinto en la votación. Le ha dado un rechazo al comportamiento de la izquierda en el gobierno y trata de fortalecer a la derecha, no a la extrema derecha, a la derecha pensando que por ahí podría tener un mejor resultado. Esto nos lleva, hermanos, a que tengamos que analizar con más propiedad lo que es la democracia representativa. Porque ustedes lo ven luego, y por eso el comportamiento incluso de los izquierdistas que han estado en el poder y que en realidad no resuelven los problemas del país, ¿no? Entonces, por eso que el PP hace un gran avance de 89 escaños a 136 escaños. Como le decía, al mismo tiempo, la población se da cuenta que el comportamiento de Vox, de la extrema derecha, es ultranciera, va más allá de lo que podría ser un partido político normal en un clima democrático. Y es ahí en donde nosotros, mis estimados amigos, hermanos, hemos estado conversando sobre lo que significa democracia. Es importante volver a estas reflexiones, porque en el país estamos con una insurgencia nacional fuerte, mayoritaria, de gran empuje, con mucho aliento, que lo realizan los hermanos del Perú profundo y de las zonas más pobres del país, de las zonas más olvidadas del país, del sur y centro del Perú. Y son ellos los que, haciendo miles de sacrificios, se están presentando en Lima con esta gran marcha. Esa manera de expresarse de que es necesario que el Perú cambie. Es necesario que los políticos entiendan la voz del pueblo y que se realicen transformaciones. Pero el gran riesgo es, una vez más, y lo he hecho notar en otros videos, de que ya han comenzado distorsiones en el camino. La gran marcha es para transformar el país, para que ese Perú profundo salga de esa miseria y de ese desempleo y que se viva un clima de armonía y en una igualdad de oportunidades para todos los habitantes del país, para todos, porque los blanquitos de Lima, los que manejan el poder, ellos piensan de que es solamente los blancos que tienen todo el derecho, los blanquitos que manejan el poder económico, porque también hay otros blancos que no están en la situación igual, pero aquellos que manejan el poder económico piensan que todo esto no es solamente para ellos y para nadie más. Y eso no puede ser, porque la riqueza no la crean ellos. La riqueza lo crea ese Perú profundo. Son ellos los que crean la riqueza, pero desgraciadamente no son ellos los que se benefician de esa riqueza creada. Y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque después del año 1821, donde hemos cantado, seguimos cantando, somos libres independientes, seguimos en la misma situación de la época del virreinato, completamente sojuzgados, o la época del gamonalismo para nuestras poblaciones andinas, totalmente sojuzgados. Entonces hay que entender eso. Y es necesario reflexionar porque de otra manera, esta gran victoria de la marcha del 19 de julio y la que se viene el 27, 28 y 29, tremendas movilizaciones, terminen en un fracaso. Si nuestro comportamiento no es claro, nuestras ideas no son claras, terminaremos en el fracaso y seguiremos balbuceando como lo estamos viendo en el caso de España. Descontentos de esos grupos de izquierda
descontento del poder de izquierda, se lanza con la esperanza de que el partido de derecha, no de ultraderecha, que el partido de derecha pueda salir en una mejor situación. Y ustedes verán ahí que hay una pésima comprensión en el conocimiento del pueblo sobre cómo deberíamos resolver nuestros problemas. Por eso es que es urgente, es urgente que nosotros aclaremos nuestra visión de futuro y nuestra visión de futuro bien pormenorizada. No es suficiente decir, viva la gran transformación, viva el gran cambio. No es suficiente. Es necesario, y lo sabemos, que es necesario el gran cambio, pero es así igualmente sumamente necesario saber lo que significa hacer o gritar esa gran transformación. Tenemos que comprenderlo con todo detalle, porque de lo que se trata es de saber manejar la actividad socioeconómica, cómo se desenvuelve la actividad socioeconómica, cuál es la dinámica de sus elementos, si los podemos cambiar por unos o no, o por otros o no. Es necesario conocer eso porque ahí juega el destino nuestro, el destino del Perú profundo. De otra manera, una vez más, las grandes acciones sociales terminarán en fracaso. Y es bueno recordar en la historia que estas acciones no vienen de gran relevancia, de ese Perú profundo, de esos pueblos oprimidos, no viene de ayer, no viene de cuando comenzó la invasión española, no viene desde que los pueblos de Europa, o en el caso muy claro de la Revolución Francesa, hicieron tremendos esfuerzos para transformar sus vidas. Viene de mucho más allá. Ya hace 10.000 años que estamos en esta situación y han habido muchos conflictos y muchas victorias, pero por un mal entendimiento, por una no comprensión de nuestra realidad, de la dinámica de los elementos en juego, es que una y otra vez estamos cayendo. Y en esta gran marcha, yo lo hacía notar, incluso aparecen los signos de aquellos que nos quieren una vez más distorsionar las grandes batallas. Nos quieren llevar por los caminos por donde nosotros seguiremos siendo lo mismo de siempre, ¿no? El Perú profundo, olvidado y despreciado. Tenemos que entender eso, el pueblo lo tiene que entender. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando hemos estado haciendo la aproximación de la problemática a través de la noción de democracia, porque de eso incluso alguno de Loa en la marcha, en la insurgencia nacional, se ha expresado, ¿ah? Queremos, regresemos a la democracia. Ese es el gran eslogan, regresemos a la democracia, cuando en realidad en el país nunca hubo democracia. Entonces, cuando nos dicen regresemos a la democracia, nos están induciendo al error. ¿A qué democracia vamos a volver? ¿A la democracia representativa con la cual hemos estado viviendo durante 2 siglos? No, pues, porque es justamente esa democracia representativa es la que ha generado los seres como Waldemar Cerrón, que siendo izquierdista, siendo marxista, se alía con la derecha, con los asesinos como es la familia Fujimori, con los criminales, se alía con ellos y se olvida totalmente de su ideología, se olvida totalmente de lo que se pregonaba en las calles. Entonces, yo remarco mucho que es necesario comprender esta situación, comprenderla en el detalle, si queremos que aparezcan los nuevos dirigentes, porque aquellos antiguos lo vemos que están totalmente ya fuera de foco y que usan mal la política. La política la han tergiversado totalmente. A lo que hace Cerrón le llaman política. Eso no es política. Lo que hace Cerrón no es política. Lo que hace Keiko no es política. Ustedes lo están viendo, son grupos criminales de corrupción. No es política. La política tiene otro sentido. Y eso, a medida que vayamos comprendiendo mejor lo que significa democracia, iremos entendiendo mejor lo que significa una real política para el bienestar de una población, ¿no? Y por eso es que
había comenzado haciendo la aproximación con la definición de Lincoln, que la democracia es un acto del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, hay una aproximación bastante justa hacia lo que podía ser democracia y que hasta ahora, indudablemente, ningún país del mundo lo ha vivido. Él pensó, Lincoln, que estaba cerca a esta situación de democracia en su país en el año 1863. Pero los años siguientes confirmaron que estaba en el error, que allí no estaba la simiente de la democracia. En ese balbuceo de los primigenios de Estados Unidos se sentía un aire de democracia, porque la mayoría de las empresas eran microempresas, pequeñas empresas y algunas medianas empresas. O sea, el poder económico era más o menos equilibrado en ese momento. Y tenían los ideales de un cambio y la libertad porque ellos manejaban empresas en donde los trabajadores eran libres de ir al centro de trabajo que ellos deseaban, que era totalmente diferente a los Estados Unidos del Sur, en donde todos los trabajadores eran esclavos y propiedad del amo. Entonces, esa situación le llevó a Lincoln lanzar esa frase, hermosa por cierto, pero que en el correr de los años se ve que a ese país en el cual pensó que se estaba desarrollando una democracia, resultó ser la democracia representativa, la democracia censitaria, la democracia de los millonarios, la democracia de las empresas multinacionales. Entonces, sigamos comprendiendo por qué allí había un atisbo de democracia en ese momento de 1800 y los años anteriores en Estados Unidos, y por qué luego se transforma en dictadura a nivel mundial incluso. Y para eso hay que tomar otro enfoque, ya no el mismo con el cual hemos comenzado y no nos avanza más en el tema. Entonces, de ahí que yo cojo a la empresa, cojo a la unidad celular de una economía de mercado y trato de hacer el análisis de lo que es. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Bueno, entonces, como les decía, después de este pequeño respiro y que nos levanta la moral esta canción, yo les decía que hay que hacer un enfoque diferente, porque a través de la definición de democracia, democracia censitaria, democracia representativa, no hemos podido avanzar mucho en esta comprensión. Nos hemos encontrado con que un Lincoln que soñaba con la democracia que se desarrollaba en su país resultó ser una democracia totalitaria, sanguinaria, y eso hay que entender de dónde viene, y es por eso que pienso, es importante tomar otro ángulo en el análisis y yo les presento ahora cómo se vería este fenómeno a través del análisis de las empresas. Porque en una economía de mercado, la empresa es la unidad celular. Es como las células en los glóbulos en el cuerpo humano. Es lo fundamental, la unidad principal, básica de todo el armado socioeconómico. Entonces hay que entenderlo y veremos por ahí si podemos encontrar nuevas pistas para entender la democracia y sobre todo
para resolver nuestro problema de sociedad, para resolver estos grandes males, como la pobreza y el desempleo. Males que en nuestros tiempos primigenios de los pueblos originarios no existían. Y repetiré una vez más diciendo cómo es posible que ahora, en donde ha habido un crecimiento del Producto Bruto Interno tremendo a nivel nacional e internacional, que la productividad del trabajador es mucho más elevada que cuando se trabajaba con la chaquitaquia, ahora con las máquinas tiene un rendimiento mucho mayor el mismo trabajador. Y más aún, estamos ingresando a otra economía en donde el trabajador ya no es solamente campesino, ya no es obrero, el trabajador es un conceptor, o diríamos es un doctor en su disciplina, pero un doctor creando, innovando, generando nuevas cosas, nuevos bienes únicos, y eso es ese es el nuevo trabajador de una nueva economía que en general ya estamos conveniendo llamarle la economía de los conocimientos. Hemos dejado de trabajar con la chaquitaquia, una agricultura primitiva, hemos pasado a una industrialización de los siglos XVII, XVIII, y ahora estamos ingresando a una economía inmaterial, una economía de conocimientos. Entonces, esos elementos son importantes en la creación de riqueza, ¿no? Pero ¿es suficiente para explicar por qué hay tanta pobreza, por qué hay tanta desocupación, a pesar de tremendo crecimiento? Para ello, es bueno volver a analizar la dinámica de la empresa, su comportamiento, sus elementos y cómo reacciona. Entonces, es ahí en donde yo me permito presentarle acá los elementos básicos de toda empresa, cualquier empresa, en cualquier lugar del mundo. Una empresa tiene estos tres componentes: las materias primas, los salarios y la ganancia. Esos son los tres componentes de toda empresa, micro, pequeña, mediana o gran empresa. Todas, aquí en el Perú o en cualquier otra parte del mundo. Todas tienen el mismo comportamiento. Necesitan de materias primas, requieren de salario para transformar a las materias primas, y luego que se vende el producto terminado, existe un nivel de ganancia. Están los tres elementos. En la primera parte, las materias primas es algo que ya fue hecho en el ejercicio pasado, ¿no? Eso, para lo que significa el valor agregado, ya no cuenta. El valor agregado, lo que se genera en el ejercicio actual, son la masa de salarios y la ganancia. Eso es lo que se utilizó los salarios para transformar el producto que ya estaba presente, y luego eso permitió obtener una ganancia. Entonces, la suma de salarios y ganancias es lo que generalmente conocemos como valor agregado. Y si este valor agregado de cada empresa lo sumamos a las otras empresas, a la totalidad de las empresas de un país, tendríamos lo que ya conocemos como el Producto Interno Bruto, el PIB del país, ¿no? Es a nivel nacional. Pero volvamos al análisis del comportamiento, de la dinámica, de los elementos de toda empresa, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar no ya en el pasado producido, sino en el presente de lo que se está produciendo con salarios y ganancias, a ese valor agregado. Comenzaremos por lo que tenemos la costumbre actual, ya es una cosa bien conocida. Requerimos un cierto nivel de capital para iniciar una empresa. Y ese nivel de capital va a servir para pagar las materias primas y pagar los salarios. Con ese nivel de capital es como nosotros podemos transformar, crear nuevos productos y ponerlos en el mercado. Y luego que recuperamos a través de un precio de venta el valor de esos productos, ya conocemos las ganancias. Si el nivel de ventas, la cantidad, el valor de la venta ha sido mayor que nuestros costos de producción en materia prima y en salarios, nosotros tenemos ganancias. Entonces ahí tenemos
los tres elementos, cómo en la práctica se van desarrollando. Pero hay una persona que tuvo la iniciativa de generar una inversión para producir estos bienes económicos. Y entonces es ahí en donde él obtiene un resultado neto, que son las ganancias. Las ganancias es un resultado neto que no estaba en su capital inicial, porque su capital inicial estaba destinado y tenía exactamente para pagar las materias primas y los salarios, ¿no? Cuando él logra vender esos bienes es cuando obtiene la ganancia. Ese es el resultado neto. ¿Y por qué se le llama resultado neto? Porque en el valor agregado de los salarios y las ganancias, en los salarios lo consume inmediatamente el trabajador. Los consume, desaparece. En cambio, las ganancias, no, eso queda neto. Es un resultado que está a disposición de quien hizo la inversión. Un resultado que está a disposición de quien tuvo una cantidad de dinero para generar una actividad económica. Ese monto de ganancias está ahí y poder destinarlo a una reinversión, a una inversión o a un ahorro. Ya es una decisión de quien realizó el acto económico. Y es ahí en donde yo me permito ya muy directamente decirles, estamos acostumbrados a que sean personas a que generen el acto económico, que estamos conversando. Y de esa manera, él se apropia la totalidad de los salarios y de las ganancias. Los salarios los tiene que devolver a los trabajadores para que ellos puedan venir al día siguiente a trabajar, porque no son muertos de hambre. Es necesario que se paguen esos salarios para que ellos puedan comer, vestirse, hacer el transporte y otras necesidades, que al final, como decíamos, la totalidad de los salarios se consumen, ¿no? Entonces, él tiene que tener esa cantidad de dinero para hacer la inversión, pero es una persona individual. Y es por eso que nosotros tenemos los empresarios que conocemos ahora, son personas individuales manejando un monto de dinero a través de pequeñas empresas, medianas empresas, o se convierten en accionistas cuando van a integrar una gran empresa a través de las acciones. Pero en definitiva, ¿no? Son personas las que manejan este movimiento económico actualmente. ¿Qué pasaría, me pregunto yo, si el inversor es otro ente? El inversor de este negocio es un ente completamente diferente a la persona natural que conocemos nosotros. ¿Qué pasaría si la misma sociedad invierte, genera un capital, lo transforma en una actividad económica y luego la sociedad obtiene las ganancias? De la misma manera, porque la sociedad va a pagar salarios, va a pagar materia prima por un cierto monto, lo va a lanzar hacia el mercado, va a recuperar su inversión más ganancias. Entonces ahí la orientación de las ganancias es totalmente diferente, porque en un inicio era una persona natural que estaba realizando el acto económico, pues ponía en peligro su capital y luego de producir el acto económico obtuvo ganancias, recuperó su capital más ganancias. Entonces él se convierte en lo que conocemos ahora los empresarios. ¿Y por qué no pensar en que sea la sociedad, ya no personas individuales naturales, sino la sociedad, como en el caso del Perú, 34 millones de habitantes, una sociedad, ella produce, genera un acto económico, genera una empresa, pone una inversión que va a permitir desarrollar un acto económico y al mismo tiempo, por supuesto, al final del ejercicio, habrán ganancias. Fíjense, ahí lo que les estoy mostrando es una otra manera de repartición de la riqueza creada.
porque la riqueza fue los salarios más la ganancia en el año, en el ejercicio económico, es la riqueza creada, es el valor agregado, es lo que en la sumatoria total es el Producto Interno Bruto, el PIB, el famoso PIB o PBI que nosotros conocemos. Pero eso fue generado por personas naturales, individuales, que luego se apropian de las ganancias, como es normal, porque ellos han puesto su capital. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si la sociedad, los 34 millones de habitantes, ejecutan un acto económico y generan una ganancia? ¿A quién le va a pertenecer la ganancia? ¿Quién sería el dueño de las ganancias en esa condición que sea la sociedad que pone el capital? La sociedad que pone en riesgo su capital. ¿Quién sería la que se debe apropiar de esa ganancia? Pues naturalmente, la sociedad que puso en riesgo su capital, el pueblo, los 34 millones de habitantes. Lo que les estoy diciendo, indudablemente, eso escapa a lo que normalmente conocemos ahora. Pero si nosotros hacemos una revisión de la historia de los pueblos, desde el origen, o podríamos decir de la historia de los pueblos originarios, este comportamiento ha existido en la humanidad, sino que hoy día, por los siglos transcurridos del tipo de repartición actual, que son 10.000 años que este tipo de repartición, en donde un señor es el dueño del acto económico, que han sido las épocas del gamonalismo, el feudalismo, el esclavismo, todas esas épocas, y la actual de los asalariados, es en donde señores individualmente invierten un monto, ponen en riesgo su capital y por supuesto ellos buscan en donde hay bastante factibilidad de tener ganancias y los obtienen. Y es así como tendremos algunos que tienen ganancias, que tienen un resultado neto, que lo pueden invertir, reinvertir o ahorrar, mientras que los trabajadores que obtienen un salario, pero que en el correr de los días se consume y que va a seguir siendo necesario que vuelva a trabajar para volver a tener esa remuneración y volver a consumirlo. No tiene escape. No hay ninguna acumulación. Está al día a día. En cambio, el empresario que puso ese dinero, él tiene una cantidad, un resultado neto, que lo guarda para acumular, para invertir, para reinvertir, para ahorrar. Es una decisión de él. Por eso es que el trabajador, al final del ejercicio, se queda con 0 soles, mientras que el dueño del capital tiene una cantidad, como el caso que estábamos dando, 30 soles ya en efectivo, neto, mientras que el otro tiene 0 soles. Entonces, esta es una forma de repartir la riqueza creada, que yo la llamo individualista, porque él pone su dinero y se la lleva todo. Pero hay otra repartición que se nos ha hecho olvidar de la memoria de las personas, que es el que digo, es la sociedad que pone el dinero y es la sociedad que se apropia de las ganancias. Y con toda naturalidad, porque si los seres naturales, ¿no?, que en un cierto momento tienen una cantidad de capital y lo invierten y obtienen ganancias, ¿por qué no de igual manera la sociedad? La sociedad tiene una cantidad de dinero, lo invierte y obtiene las ganancias. Y ahí es otro tipo de repartición. Otro tipo de repartición de la riqueza creada, porque esa riqueza será ya de la población. Y como es de la población, esa será una riqueza generada para la población en partes iguales, que yo le llamo la repartición igualitaria. Pero bueno, para este tema que estoy dando inicio y que ya les presenté las dos formas de repartición, volveremos a conversar. Volveremos a conversar porque me parece que esa es una alternativa para entender la problemática, porque del lado de la definición de democracia censitaria, la misma versión de Lincoln, nos aproxima al tema, pero no lo resuelve, porque en la práctica lo hemos visto como Estados Unidos
de ser un país en sus orígenes altamente democrático, como lo pinta Lincoln, se convierte en el gendarme del mundo, el acumulador de la riqueza de todos los países del mundo. Entonces, con la otra aproximación que les voy a dar, es probable que por ahí tengamos más luces para entender este problema. Gracias, hermanos. Pueblo que resiste. Te lo repito, pueblo querido, no pierdas la fe. La fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer. Cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal, van a llamarte terrorista. Pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos los racistas y de todos los clasistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste.